Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 21 de julio del año 2023. Hace dos días se conmemoró por parte de las estructuras oficiales de la familia Ortega Murillo con su partido, el FSLN, un año más, el 44, para ser más exacto, de la llamada Revolución Popular Sandinista. Hoy, como todos los viernes, vamos a conversar con el economista Francisco Larios, que además de economista es el director de la revista Abril y es integrante del movimiento político denominado Nicaragüenses Libres. Ya está conectado Francisco. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por recibirme de nuevo y otra vez gracias al público por escucharnos y conversar con nosotros. Hice alusión a estos 44 años de distancia de aquella revolución sandinista que dio al traste con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. En ese sentido, me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre este corte sincrónico, histórico, que se produjo en 1979 con la salida de Anastasio Somoza Debayle. Bueno, yo, para los que no conocen, ¿verdad? Soy economista, pero me he dedicado a escribir poesía toda mi vida, que es lo que más me apasiona. Y un día escribí un poema sobre el hecho de que para mí Nicaragua fue libre un día, el 17 de abril. Y creo yo que tendría que añadirse que la insurrección, que no solamente fue, en realidad fue minoritariamente del FSLN. Dijiste, perdón, 17 de abril. Perdón, 17 de julio. 17 de julio. Es la salida de Somoza. 17 de julio, que fue un día que yo creo que se volverá a sentir esa sensación cuando se derroque a Ortega, porque fue como que se abrió el cielo. Era inimaginable para 3 generaciones de nicaragüenses que ya no estuviera el tirano Somoza en el poder. Y el 17 de julio no había un gobierno establecido, digamos ni el 18, un gobierno establecido. Y aunque se sabe ya, se supo después que en algunos lugares gente del FSLN cometió masacre, en general, en realidad hubo una sensación de libertad como nunca, porque no había un control estatal. Y no fue caótico aquello. La gente que vive diciéndole al pueblo de Nicaragua que no se puede derrocar porque viene el caos, no ha visto y vivido, tal vez, o no quiere recordar, que cuando se fue Somoza, obligado por la lucha popular, que la gente lo que se puso a hacer fue voluntariamente a reconstruir las calles sin que le pagaran un centavo. No fue que se fueron al saqueo de los negocios, ni siquiera se mostraron vengativos con los vecinos que habían sido partidarios del régimen, sino que
aunque hayan habido excepciones, la gente se dedicó literalmente a colocar los adoquines que habían sido retirados para construir barricadas. En masa la gente los ponía para reconstruir el camino y había un aire de esperanza, y la gente le ¿Qué edad dio... tenías vos cuando eso? Ah, ¿Qué edad esto es tenías vos? yo tenía 18 años, ¿no? O sea, viví mi adolescencia en ese periodo de lucha. Y ¿Y vos participaste en esa lucha, Francisco? sí, Sí. claro. ¿Cómo fue tu participación? Pues no, primero yo fui, digamos que líder universitario, activista universitario, pero en aquella época los líderes, los activistas universitarios, nos íbamos a los barrios, a las fábricas, a los empleos, a organizar y a hacer todo tipo de acciones contra el régimen, ¿no? Y dejémoslo ahí, ¿no? Porque en realidad hasta ahí lo quiero dejar. Pero era un adolescente, realmente nos movía un espíritu de libertad puro. Nosotros no éramos los políticos. Nosotros, aunque estábamos haciendo política y realmente teníamos sueños bastante articulados en nuestra cabeza sobre lo que queríamos hacer, éramos unos niños sujetos a los juegos de los políticos. Mientras nosotros luchábamos, como de hecho luchaban miles de personas en las calles, los políticos hacían lo que los políticos hacen, que es hablar, negociar, pactar, y por un breve momento, ¿verdad? Nosotros, el pueblo de Nicaragua, fuimos capaces de lograr un objetivo y luego vinieron ellos y se lo robaron. Hace unos días yo tuve aquí en el programa a 3 jóvenes que no pasan de los 20 años, es decir, de la veintena. Ninguno de ellos llega ni siquiera a 29 años. Y ellos hablaban de esa revolución, de ese sueño que no vivieron, pero que sus padres les contaron. Y entonces ellos están planteando un diálogo intergeneracional. Y viene a colación en este momento, escuchándote, pues porque yo éramos jóvenes, ¿verdad? En aquel entonces y también teníamos una serie de sueños, aspiraciones, algo que la academia nos enseñó como paradigmas, pero son sueños, ideales. Y nos metimos en una fuerza centrípeta que después se convirtió en una fuerza centrífuga. Entonces, me importa mucho que un hombre como vos, con esa experiencia, nos pueda dar una valoración muy breve de ese periodo denominado, ¿verdad? La caída del somocismo, Sí. el somocismo y por qué la lucha. ¿Por qué? Porque quiero que analicemos también si esta continuidad de lo que sustituyó al somocismo, ¿verdad? ¿Qué configuración tiene? ¿Qué configuración muestra ahora cuando se celebra, entre comillas, ese acto del cual vamos a poner imágenes más adelante? Sí. Pues. Yo creo que esta conversación es muy importante. Mi vida, como la de muchos de mis compañeros, ha sido marcada por la experiencia que tuvimos, porque no vivimos una adolescencia normal, vivimos una adolescencia de lucha, como la están viviendo o la han vivido otros. Nosotros todos tenemos amigos que padecieron, incluso que murieron, que fueron asesinados. Lo que ocurre hoy es, bueno, cualitativamente tal vez ha dado un salto, pero no es nuevo ni para mi generación ni para otras generaciones en Nicaragua. Y lo que es doloroso, porque es doloroso personalmente,
Es vivir todos los días de tu vida pensando en una experiencia tan explosiva que no termina de acabarse su fuego, ¿no? Dentro de uno. Y si gente como yo está de regreso tratando de aportar algo, es porque tenemos la misma pasión y el mismo amor por Nicaragua que teníamos entonces, y el amor por los ideales que no mueren. Pero ahora tenemos la ventaja de haber visto y vivido, de haber estudiado, de haber tomado distancia, regresado, tomado distancia, regresado, de haber reflexionado, de no deberle nada a nadie, porque no le hemos pedido un centavo a ningún político ni a nadie, y estar en la capacidad de recordar con inteligencia, ¿no? Porque a nosotros, ¿no? a Nicaragua entera, se le ha cortado el camino a la memoria desde siempre, ¿no? Pero digamos, la vida mía en esto comienza en 1976, 77, y yo lo que puedo decir es que reflexionando profundamente y leyendo mucho y recordando, uno sabe que lo que se conoce por historia en Nicaragua es una narrativa hegemónica, la narrativa que ganó, la narrativa épica del FSLN, y que en gran medida es una mentira. Yo aprendí temprano, muy temprano, de adolescente, acerca de la intolerancia del Frente Sandinista. Yo sé que es falso, que hayan ellos en algún momento tenido la más mínima intención de construir una democracia. Yo lo sé. No me lo han contado. Lo he visto, lo he vivido, lo he leído. Está en los documentos. Conocí documentos entonces y ahora los he buscado y he encontrado y los tengo archivados. Yo sé también que no hubo pureza, tal y como ellos quieren vender en la narrativa, y que desde un inicio, en el mejor estilo feudal, porque no lograron superar la condición semifeudal de Nicaragua, su victoria fue saqueo. Y se llegaron y de inmediato los altos tomaron casas que eran primeramente eran de gente del régimen anterior, las mejores casas, y se instalaron ahí, y luego se adueñaron. Y también sé que mucha gente vivió en esas casas 10 años sin pagar un centavo, con la bandera de la revolución cubriéndoles la vergüenza, ¿no? Y también sé que insertaron a Nicaragua en medio de un conflicto brutal internacional entre dos potencias, como tirar a un bebé debajo de una estampida o un choque de estampida irresponsablemente, y que mientras ellos hacían eso y la gente moría y moría y moría y moría, y los jóvenes tenían que huir para que no se los llevaran obligados a ir a matar a gente que no conocían, que también eran nicaragüenses, ellos se enriquecían, y hacían lo que parece ya tradición en nuestra política nicaragüense. Lamentablemente es una tradición, yo la he criticado duramente, a mí me han tratado de asesinar, digamos, moralmente, por decirlo, pero es una práctica nicaragüense, de los políticos nicaragüenses, que yo la comparo con aquello que ocurre en las películas de Misión Imposible, donde ponen una pantalla falsa, ¿no? Y
Detrás de la pantalla están ocurriendo las cosas, pero la pantalla muestra otra imagen. ¿Cuál fue la imagen? La oposición que yo critico lo hace hoy en día, pero ¿qué es lo que hacía el Frente Sandinista en aquella época? ¿Qué película ponía en aquella pantalla? Pues la película de David contra Goliat. Y a mí nunca se me olvida que un libro que leí de un venezolano de apellido Rangel, que se llamaba Del buen salvaje al buen revolucionario, que de cierta forma explicaba cómo fue que pudo funcionar ese tipo de mercadeo desde el punto de vista de los europeos ricos, ¿no? Que en su mente, ¿verdad? Para ellos, nosotros fuimos, como Rousseau escribió, pues era el buen salvaje, el salvaje inocente, ¿no? El bueno. Pues entonces esa imagen de ese bueno en el etnocentrismo europeo fue el buen revolucionario, ¿no? Y entonces fue digamos, una narrativa cómoda para la élite europea y la élite del FSLN en esa época. Pero fue desde un inicio un gobierno liderado por gente corrupta, gente que vivió con privilegios, gente que no tuvo la compasión por el país, y tampoco honró la primera responsabilidad de todo gobernante, que es que tu país no vaya a la guerra, es mantener la paz. Eso no les importó. Ellos provocaron, ellos crearon violencia, ellos causaron violencia, y no es accidente que cientos de miles de nicaragüenses hayan salido también durante los 80. Con esto no quiero decir que cada persona que participó en los proyectos de aquel gobierno fuera un criminal de guerra, porque en situaciones así ocurre, y yo lo entiendo, que el tren va a toda marcha y es difícil bajarse del tren para algunos, ¿no? Es humano, da miedo o están cómodos y dicen, ¿y yo qué hago ahora? Y también ocurre que ya sea por insensatez humana o deseo de no ver, uno no ve las cosas. Hay personas que están en su trabajo, quizás, te voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo muy personal para mí porque es una persona que yo quise mucho, la poetisa Vidaluz Meneses, que pues no era orteguista ni nada de eso, pero estuvo en el gobierno de FSLN en distintas capacidades en los 80. Y ella, que era muy, muy católica. Fue viceministra de Cultura, pero No. en ella se operó un fenómeno. Nunca la nombraron oficialmente. Ah, sí, bueno, Así no sabía, no recordaba realmente. No estamos hablando de Daisy Zamora. Daisy Zamora sí fue viceministra de Cultura. Estamos hablando de Vidaluz Meneses, que después, sí, hombre, yo tuve mucha relación con ella porque ella fue decana de la Facultad de Humanidades de la UCA. Una persona, ¿verdad?, muy buena, ¿verdad? Muy religiosa, muy recta, y yo, pues como por las cuestiones de la poesía, pues tuvimos mucha relación, y yo recuerdo una conversación que yo tuve con ella en un día dramático para mí, que estábamos en Miami y pues, almorzamos juntos y entonces empezamos a conversar sobre este tema, ¿no? De qué es lo que pasó. Y ella me decía a mí que en su trabajo ella pensaba que estaba construyendo el reino de Dios en la tierra, ¿no? Que estaba convencida de eso, y tenía toda esa voluntad. Se fue, yo la llevé al aeropuerto y por la noche me invitaron a una fiesta a unos amigos y conocí ahí a un señor nicaragüense de Boaco y me contó, ¿verdad?, el mismo día en que Vidaluz me estaba hablando del lado bueno
que ella protagonizó, me contó cómo a su hermano, ese señor, lo habían llegado a reclutar para el servicio militar a la finca de ellos, donde ellos estaban trabajando. Y me dijo, era un tenientillo, claro, eran gente todos del lugar, se conocían, pues, ¿verdad? Entonces, el muchacho, impetuoso, joven y rebelde, además estaba dentro de su derecho, dijo, yo no quiero ir a ningún ejército. Y parece que hubo un altercado, y lo que hicieron fue agarrarlo y meterlo en un pompón hasta la cintura. Es decir, con estiércol, con mierda, para decirlo en castizo, hasta la cintura. Lo sacaron de ahí después y nunca se recuperó, quedó destruido, ¿no? Y entonces a mí me pareció tan dramático aquello, porque en un mismo día, o sea, qué lección la que trae el mundo y la vida para uno, en un mismo día que me den las dos caras de esto, ¿no? Pero eso, que la gente no se engañe, ¿no? O sea, la narrativa de revolución en ese nivel moral es falsa. También es falsa en el sentido de cambio socioeconómico, porque ellos hablaban de las conquistas de la revolución, pero no hubo una verdadera transformación económica, ni siquiera hubo al final una transformación de la propiedad. Y ciertamente que si uno quiere que su pueblo deje la pobreza, lo primero que tiene que hacer es dejar la guerra. ¿No? La guerra a veces es una necesidad, pero la guerra que se gestó, que se creció en aquella época, pudo haberse evitado. Inicialmente, claro, habían algunos grupos de ex guardias nacionales que estaban ardidos, con la cabeza caliente, y que formaron pequeños grupos, pero realmente no podían llegar a pasar más allá, porque primero a Somoza lo asesinaron, segundo, era un momento de efervescencia popular a favor del Frente Sandinista, incluso en el campo, pero el Frente Sandinista realmente volcó al campesinado a favor de la contra cuando llegó y lo trató de organizar o de expropiar y meter a la fuerza en el encajonamiento estalinista de cooperativas que no son cooperativas, sino que eran propiedades del Estado, y aquellos proyectos gigantes, mal manejados. Ninguno dio éxito, aquel gran proyecto de Chiltepe, los ingenios gigantescos, los megaproyectos, que son un sueño estalinista en un pequeño bosque tropical, y fue una gestión económica desastrosa desde todo punto de vista. Yo tengo amigos economistas que fueron muy simpatizantes, que eran economistas de alto nivel en Estados Unidos y que iban a Nicaragua y regresaban perplejos, ¿no? Porque ¿qué es lo que está haciendo esta gente? ¿No? Un desastre, porque los principios eran realmente puestos de lado, la corrupción fue desde el día uno, hubo mucha gente que siguió con entusiasmo, pero que poco a poco se fue desanimando. Y al final, ¿cómo terminó todo esto? Terminó en una guerra brutal, porque lo que ellos lograron fue que esa guerra se financiara por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿qué logro? Y quedaron un montón de lisiados a los cuales no se les atendió nunca. Eso es un crimen. Y el crimen más grande fue que de la esperanza más alta se cae a la decepción más baja, ¿no? Y yo por eso prefiero aguantar, pues, las críticas que me parecen exageradas y sin fundamento hacia las posiciones que los nicaragüenses libres adoptamos y hacia las verdades que decimos a todo el mundo, porque
hay ya un nivel de decepción entre los nicaragüenses y ese nivel de decepción ocurre porque el llamado liderazgo también está llevando al pueblo de la más alta esperanza hasta la más baja decepción. Y lo que hay que hacer Francisco, es enfrentar los hechos, la verdad. Ok, ese amplio, digamos, análisis que estás haciendo, ese tramo que va del 1979 al, al 1999, prácticamente, ya para entrar cuando se produce, te lo voy a poner en todo, el triunfo de la UNO o la derrota del Frente Sandinista, o Estás el hablando llamado de inicio de 89, perdón. 89, discúlpame, sí. ¿Qué queda de eso ahora? Porque lo que vimos hace poco, el 19, con todo este juego de luces, ¿verdad? Con la música confiscada a los hermanos Mejía Godoy, vibrante, ¿verdad? Para algunos llenos de juventud, ahí están las imágenes. Ya no son las plazas, ¿verdad? Llenas de multitudes, ahora tienen que recurrir al viejo estadio, el frontispicio del viejo estadio de Managua, donde antes estaba la estatua ecuestre de Somoza y ahora figura ahí la estatua de Sandino. Entonces vemos a estos personajes. Pero quiero ligar esto con una encuesta, la más reciente, donde se habla de que en este momento usted simpatiza con cuál agrupación política o cívica. 75% dice ninguna, pero el FSLN dice tener el 13%. O sea, eso significa una caída drástica, porque en el 2015 el Sid Gallup signaba la popularidad favorable a Ortega del 75%. ¿Cómo te explicas eso? Entonces aquí cabe una pregunta de cara a todos estos actos que estamos viendo. ¿Está fuerte el Frente Sandinista? ¿Está débil? Esta encuesta no se equivoca, ¿verdad? El hecho de que no estén en las grandes plazas, ¿verdad? Tampoco hay equivocación. Y hay mucho miedo por parte de la dictadura. ¿Cuál es la lectura que vos haces sobre esta posición política que vende, ¿verdad? Como vos muy bien dijiste, con pantallas verdes, el falsario Frente Sandinista de Liberación Nacional y cómo está sustentado en términos económicos? Mira, lamentablemente yo no tengo una alternativa científica a la encuesta de Sid Gallup, porque en las condiciones actuales no es realista decir que se puede hacer una encuesta de opinión política científica de Nicaragua. Y Sid Gallup, la vez pasada que sacaron una encuesta, parecía toda diseñada para recordarnos que Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro eran nuestros líderes. Y adornan eso con, por supuesto, que Ortega es cada vez menos popular. Yo creo que nosotros no necesitamos que nos digan eso en una encuesta cuando 600,000 nicaragüenses, 10% de la población huye de Nicaragua. Y no todos ellos porque tengan un rifle en la espalda, sino porque no pueden vivir allá. Cuando los actos conmemorativos de la gesta de estos dos peleles enclenques se reducen a una congregación en el atrio prácticamente, ¿no? Como que estuvieran en el atrio de una iglesia. Cuando nosotros sabemos que la voluntad de ellos y la megalomanía de ellos solo sería satisfecha con 500,000 personas en una plaza, pero no pueden conseguirlo ni a la fuerza. Porque si juntan 500,000 personas a la fuerza, ellos temen lo que puede pasar.
con 500.000 nicaragüenses juntos. Ellos podrían reunirlos a la fuerza, pero no lo pueden, no lo hacen. De tal manera que a mí no me hace falta, además yo rechazo Sid Gallup. Me parece que no es científico y me parece que es malintencionado incluso. Pero hay evidencia de sobra. Y además, todos somos parte como del sistema nervioso, del cuerpo de la sociedad nicaragüense, ¿no? Y hablamos con mucha gente y vos hablas con mucha gente y sabes que el grado de aprobación de este régimen es ínfimo, que quienes lo expresan aprobación lo hacen ya ni por miedo, pues porque esencialmente es por interés, personas que se venden. Nosotros tenemos una tradición hay buenas tradiciones, pero hay una corriente, ¿no? de gente que está dispuesta a ser servil por un puesto, a veces ni siquiera haciéndose rico, es por sentirse un poquito más, porque en el panorama de miseria de nuestro país, en el panorama de mediocridad que se ha creado, de imposibilidad casi de moverse socialmente hacia arriba, el que tiene un pedazo de pan, ¿verdad? Asegurado, muchas veces ya se siente más que el que tiene que luchar por ese pedazo de pan. Entonces es una sociedad de valores distorsionados, pero es que de valores distorsionados porque el poder está totalmente distorsionado. Ese no es un régimen legítimo, punto. Y no es legítimo porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses no consideran que represente una autoridad que deban aceptar por las buenas. En eso consiste la legitimidad. Y esos regímenes, tarde o temprano, ocurre algo y la voluntad de la gente se transforma en un cambio, ¿no? No necesariamente un cambio mejor, pero un cambio, porque en la historia de la humanidad, y yo creo que lo he dicho en este programa, se sabe desde los filósofos estoicos, hace 2600 años, que lo único que cuenta en la política es la opinión pública. O sea, yo puedo decir, estoy en el poder porque me lo dio Dios. Y si la gente cree eso, soy legítimo. Yo puedo decir, estoy en el poder porque soy el guerrero más valiente y más sabio. Y si la gente cree eso, tengo un carisma, ¿no? Así como ya hablaba el sociólogo Weber, ¿no? Ese carisma que me da la autoridad. Yo puedo ser también, puedo decir que estoy en el poder porque yo heredé de ese líder el puesto y mi autoridad deriva de él, ¿verdad? O sencillamente yo puedo decir estoy en el poder porque me han dado el consentimiento explícito mis ciudadanos en una elección. Ninguna de estas es la razón por la cual esta gente está en el poder. Esta gente está en el poder a través del crimen. Estos son genocidas, estos son criminales, estos son matones, estos son sicarios. Estos no son personas decentes y de bien. Estas no son personas confiables. Estas no son personas con las que se puede firmar un contrato. Vos firmarías un contrato con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas no son personas con las que se puede llegar a un acuerdo. Estas no son personas que tengan ningún tipo de capacidad de evolucionar tampoco. Están ya atrapados, no solamente atrapados por la situación que ellos han creado, porque uno podría imaginarse que en el 2018 si hubieran maniobrado con más flexibilidad, ¿verdad? Con menos intolerancia, pues a lo mejor estarían ellos en otra situación, pero no es esa la agenda no es la agenda de ellos, el modus operandi de ellos, la manera de ser de ellos,
no permite el menor cambio. Tuvieron la oportunidad, fíjate, en el 2018. Después tuvieron la oportunidad más tarde en el 2018. Y cada vez que han tenido la oportunidad, lo que han mostrado es su absoluta incapacidad de cambiar. Pero eso no quiere decir que su régimen esté fuerte, porque la fuerza en la política deriva, ¿verdad?, de esa legitimidad que ellos no tienen. Entonces, no es ningún accidente que haya deserciones, por ejemplo. Esas son en una casa, como en una casa que tiene el suelo inestable por debajo, que se ven rajaduras. No se sabe si de repente el suelo se va a abrir por debajo y se va a caer la casa entera, o si habrá que demolerla. Un pueblo que no puede esperar 20 años para su libertad, porque para colmo estos tipos son longevos, necesita empezar a pensar cómo demoler esa casa. No puede ponerse a esperar a que la casa se caiga sola. Desafortunadamente, cínicamente, ¿verdad?, Pelas y compañía, la oligarquía, cuando tenían que justificar la necesidad, su postura ante la obvia necesidad que tiene el país de evolucionar, decían que la biología se encargue, o sea, que se mueran primero, ¿no? Ojo, que parecen haber gente en el campo opositor que están adoptando la misma postura, que están con una paciencia que no es salomónica, porque eso sería muy sabio. Pero Ortega frente a eso tiene ya su estrategia, su ruta, que es la sucesión dinástica. Ortega lamento mucho decir esto, ¿verdad? Pero ante digamos, el elenco político de los nicaragüenses, comparativamente, es quien sabe más de poder. Él sabe perfectamente bien que él no se puede dar el lujo de ceder una pulgada. Él sabe perfectamente bien que ceder una pulgada puede conducirlo paso a paso a perderlo todo, incluso la vida. Y él, sabiendo eso, siendo un individuo práctico, un político del realpolitik, dice, bueno, ya que no puedo ceder, no puedo andarme con medias tintas. Y no hace sino lo que puede hacer. Él lo único que puede hacer es reprimir. Él no puede ceder. Él hace lo que puede hacer y el asunto de la sucesión está sobre la mesa. Evidentemente que es uno de los peligros que corre Nicaragua, una sucesión dinástica. Y que no me diga a mí nadie, ¿verdad?, que Laureano es tonto o que Rafael o que quien sea de la tribu gigantesca esta, porque el poder no necesariamente requiere que la persona con los 3 doctorados esté ahí, ¿no? El poder puede ser de los tontos. O sea, Maduro no es exactamente de los marrulleros. No, Maduro no es Jean-Paul Sartre ni mucho menos. Y yo recuerdo una anécdota, pues déjame terminar con esta anécdota. Cuando subió el hijo de Assad, de Siria, ¿cómo se llama? Yo trabajaba en una agencia de Standard & Poor's y estábamos haciendo análisis de riesgo de ese país, y entonces un analista que pues realmente después lo contradijimos y dijimos, esto no tiene sentido, tenía la teoría de que como el hijo era un dentista, creo que había estudiado dentista, odontología, ese dice no va a sobrevivir nada, se lo van a comer vivo. Pues el hombre está ahí 20 años después, porque la dictadura, y esto es otra cosa que los nicaragüenses libres insistimos, es un sistema de poder. Claro.
es un sistema de poder y desafortunadamente para nosotros, ese sistema de poder incluye, y lo voy a repetir aquí, al clan FCLN, al clan Ortega, algunos miembros de cúpula religiosa, a las fuerzas represivas, ¿verdad? A la oligarquía y todas sus conexiones. Y a esas conexiones, a nuestros compatriotas les decimos, en esas conexiones que favorecen al régimen, desafortunadamente, hay que incluir al gobierno de Estados Unidos y a los políticos europeos. Porque es un engaño todo esto de las sanciones y de las condenas. Es en el mejor de los casos, quisieran apostar un 5 centavos de cambio para obtener $1 de cambio. No, o sea, no quieren comprometerse. De hecho, se está produciendo la ironía con diferentes tonalidades de que Ortega es el nuevo Somoza de los Estados Unidos. O sea, Ortega es el nuevo Somoza de los Estados Unidos. Lo digo porque... En la definición de Roosevelt. Aquella famosa anécdota en que le llegaron y le dijeron a Roosevelt que Somoza era un hijo de perra y dijo, supuestamente, pues será un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Pues palabras más, palabras menos, por ahí anda la cosa, porque de nada, la participación, a mí me llamó muchísimo la participación y la valiente observación, quizás denuncia, que hizo la representante de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Anexa Alfred, en el marco de la cumbre Unión Europea-CELAC. Vos sabés que cuando se van a realizar estas cumbres, hay encuentros también de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, porque llevan la otra agenda y llevan la misión de incidir en que la cumbre muestre algunos temas de interés de las sociedades civiles. Entonces, Anexa dijo aquí en este programa que lamentablemente la oposición nicaragüense no había tomado en cuenta las visiones de la problemática que están enfrentando en este momento los pueblos indígenas. Y fue muy crítica también con el otorgamiento de fondos, específicamente de los denominados fondos verdes, donde ponen en esa canasta recursos muchos países de la Unión Europea. La activista de derechos humanos e integrante también de una plataforma denominada de Espacio de Diálogo, Aide Castillo dijo, ¿verdad?, en un fuerte reclamo también el doble rasero, el doble discurso que tiene la Unión Europea, diciendo que por un lado recibe a funcionarios del supuesto gobierno de Ortega, ¿verdad?, que han sido sancionados por la Unión Europea, y se refirió también a los personajes de los otros países como Venezuela y Cuba. Lo cierto es que a pesar del discurso de los más altos representantes, estoy hablando de Josep Borrell, donde dice que ven a la región latinoamericana y caribeña como un socio estratégico, es contradictorio el hecho de los derechos humanos, por un lado, con una gran bandera, y por otro lado, recibir y consentir al delegado, el dictador de los dictadores de Nicaragua, y además permitirle un retraso de varias horas para la resolución final. Es el único país, ¿verdad? Ni siquiera Cuba ni Venezuela se atrevieron a respaldar lo que es a todas luces, no se puede respaldar la invasión de Rusia a Ucrania. Y en el discurso de hace unos días, el dictador volvió a exaltar el papel de Rusia. Entonces, ¿cómo te explicas esto?
Bueno, mira, en primer lugar voy a hablar en abstracto y después voy a hablar de nombres, ¿no? Es que yo creo que los políticos opositores, digamos los oficiales, pues los que viajan. Perdón, una pregunta que te quiero dejar ahí para... Sí. ¿Vos no has tenido contacto con personeros del gobierno de los Estados Unidos? ¿No te han llamado? Sí. Porque, oíme, estos gringos todos los monitorean Sí, e indudablemente claro. monitorean este programa. Sí, Entonces, es muy claro que vos tenés posiciones alrededor de temas sumamente sensibles en la política sí. exterior de los Estados Unidos. Te lo pregunto para si es cierto, entonces decinos, Para, para, hablarnos, ¿qué está para pasando ahí? ver, Pues adelante. está viendo para ver si me van a deportar pronto. No sé, Este, no sé, decímelo vos, pues, para prepararte no, aquí una sí, cama en Costa Rica. bueno, pues está bien, no está mal. Mira, claro que sí hemos tenido contacto y te voy a decir que hay una gran hipocresía, pues, pero la hipocresía no es algo que nosotros debamos eh, ver con sorpresa. O sea, si somos adultos y estamos en una situación como estamos, y nuestro país está en una situación como está, no nos hagamos los sorprendidos de que el mundo sea hipócrita. Eh, es más, un político que a estas alturas esté hablando de que Europa debe o que Estados Unidos debe, por razones morales, hacer esto y lo otro, o es muy ingenuo o te está mintiendo. Porque lo que hay, y a mí por eso es que cuando yo veo, incluso me parece que alguna de la gente que fue de Nicaragua a esta cumbre, dicen, de CELAC, terminó con un discurso un poco triunfalista de lo que hemos logrado y esto y aquí y allá, que a mí me parece incorrecto, ¿no? Porque no hemos triunfado, porque no estamos consiguiendo ahí nada más que gastar dinero en reunirnos con funcionarios y políticos que van a dar sus discursos prefabricados, mentirosos. Entonces, ¿cuál es el triunfo? El triunfo sería que lográramos crear un movimiento suficientemente fuerte como para derrocar a la dictadura. El triunfo sería, en el ámbito de la lucha diplomática, que se lograra que Europa y Estados Unidos realmente bloquearan financieramente a Nicaragua, pero ellos están en contra, de hecho, la llamada oposición nicaragüense, y me perdonarás que hable de esta manera, pero de esta manera habla el pueblo de Nicaragua, y yo estoy con el pueblo de Nicaragua. La llamada oposición nicaragüense se ha opuesto a que haya bloqueo financiero. La llamada oposición nicaragüense, de hecho, celebra como que fuera una piñata cuando sancionan a individuos y cargos insignificantes. Sacaron una lista ayer de que Estados Unidos sancionó una serie de gente ahí, que son fichas. Eso no significa nada. Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos realmente son el doble discurso. Son para decir, estamos a favor de los derechos humanos, pero en realidad, en la práctica, por defecto, el principal sostén del régimen nicaragüense es el gobierno de Estados Unidos. Ortega es su nuevo Somoza. Cuando tal vez cambien las circunstancias y tal vez cambien en algún momento esa postura, como lo hicieron con Somoza a última hora. Pero hoy por hoy, el nicaragüense comprometido con la lucha no puede desgastar al pueblo y desgastarse ellos mismos e invertirse enormes recursos en andar enamorando a gente que no quiere saber nada del derrocamiento de la dictadura. Eso es lo que se llama en el lenguaje nicaragüense gastar
pólvora en sopilotes. Yo creo que todos lo saben, yo creo que todos lo sabemos, cualquier nicaragüense sabe eso. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la estrategia que tienen estas personas que solo se dedican a convencer a los que no se puede convencer por motivos morales? Porque aquí lo que se juegan son intereses y visiones geopolíticas. Y en la visión geopolítica y en los intereses de los poderes europeos y estadounidenses, los derechos humanos de los nicaragüenses son secundarios. No es que no importen, no es que no quieran, no es que ellos quieran que maten a la gente, es que si tienen que escoger entre el poder de su país, mantener el poder de su país en los beneficios de sus empresas, ¿verdad? Sus amistades con otros poderes y los derechos de los nicaragüenses, pues evidentemente que los derechos de los nicaragüenses pueden esperar, se pueden sacrificar. Esa es la realidad. La única forma en que Nicaragua se va a liberar es, como dicen, a la manera, a la antigua, o sea, a través de la lucha que esta oposición dice que es imposible, la lucha que ni siquiera mencionan en sus comunicados, porque el pueblo no existe en sus comunicados, cuando el pueblo tiene que ser el protagonista. Y me perdonad de nuevo que yo haga estos señalamientos, pero es que no hay salida democrática o salida hacia la democracia si no hay movimiento popular democrático que ya sea que derroque directamente al régimen actual o que derroque a un sucesor autoritario del régimen actual y que tenga la capacidad de sostenerse en el futuro para que no vuelva a ocurrir una transición falsa. En eso hay que trabajar, en los recursos para propaganda, organización, seguridad, para ir construyendo la movilización popular. Nada de lo que se diga en Bruselas ni en Washington nos va a servir de gran cosa, porque para empezar ya ni los respetan. A los emisarios que andan viajando en Europa no los respetan ya los políticos, porque dicen, vienen todo el tiempo con el mismo cuento, vienen unos peleándose con los otros, y de todas formas no nos ha servido. El ser humano progresa cuando aprende, ¿no es cierto? El ser humano, si se va en un hoyo 5 veces seguidas y no aprende que el hoyo está ahí, se va a volver a ir. Entonces, nosotros ya llevamos casi 6 años de lo mismo. El comunicado de Monteverde, por ejemplo, el mismo lenguaje de los últimos 5 años, sin ninguna propuesta de estrategia de lucha, absolutamente ninguna. Nosotros creemos que en eso hay que concentrarse. ¿Qué es difícil? ¿Cómo no va a ser difícil si estamos en contra de una montaña, de un sistema? ¿Qué es imposible? Por supuesto que no es imposible. Si la prueba de que no es imposible es que hay países donde no se vive el terror de Nicaragua, y de hecho se vive en condiciones de modestas, que incluso modestas, pues, porque Costa Rica es un país de recursos modestos, pero no se sufre la opresión política de Nicaragua. ¿Y cuántos otros países hay donde el pueblo ha forzado el cambio? Incluso los países europeos, incluso Estados Unidos, los países donde hay democracia y libertad, no es porque haya llegado la comunidad internacional a rescatarlo. Muéstrenme dónde llegó la comunidad internacional. Ha sido porque ha sido el combate del pueblo, de todos los medios posibles. Es más, muchas veces de manera violenta, incluso en Costa Rica, ¿no? Que no me salgan a mí con ese cuento de que hay que esperar a la comunidad internacional y dedicarse a andar viajando para que la comunidad internacional no los dé. No, eso no se ajusta, y por eso me agrada que me hayas hecho la pregunta, no se ajusta a la realpolitik, no se ajusta al mundo práctico, pragmático, donde el poder del dinero y la necesidad de poder de los estados es lo que domina.
Eso es lo que domina. No, no van a ser los sentimientos de un parlamentario luxemburgués que le da pesar, pues, que la pobreza de una persona en una comarca de Nicaragua. Eso no es lo que va a dominar. Ellos nos van a respetar y nos van a ayudar. O sea, porque no es que estén en contra, pero nos van a ayudar en la medida en que solamente en la medida en que nosotros seamos capaces de generar un movimiento dentro de Nicaragua que se vea realmente que va en dirección a la democracia. De lo contrario, hermano, vamos a estar 5 años más tarde haciéndonos la misma pregunta y van a seguir las mismas personas armando plataformas, viajando de aquí a allá, visitando Bruselas. O sea, seamos serios. Yo tengo incluso afecto y respeto por alguna de esta gente, por otros no. Pero o sea, es que somos grandecitos ya, ¿no? No somos grandecitos ya para decir las cosas, Sergio. Hay que decirlas, hay que hablarlas claro. Esto no es un insulto personal, pero si vos estás haciendo algo que causa daño a otras personas o te causa daño a vos y yo no te lo digo, no estoy siendo leal. Seamos serios, seamos adultos. Hay que cambiar el rumbo de esto, hay que enfocarse en construir un movimiento popular democrático y sobre todo hay que tener principios. No hemos dicho que el régimen es ilegítimo. No lo decimos, no lo dicen todos. Pues actuemos en concordancia. Si es ilegítimo, hay que desconocerlo como interlocutor. Es que si vos sos ilegítimo, no sos interlocutor. Sean coherentes. Nos veremos entonces el próximo viernes. Francisco, te agradezco tus reflexiones sobre esta fecha, ¿verdad?, histórica en Nicaragua y el resquebrajamiento que a tu juicio vive la dictadura. Nos vemos el próximo viernes, Francisco, que tengas una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado con nosotros. Tengan ustedes también un buen fin de semana.